La historia de hoy nos llega desde San Luis Potosí y es una de las más escalofriantes que he recibido. Trata sobre una hacienda abandonada, un grupo de exploradores urbanos y un aquelarre de brujas que nunca debió ser perturbado. Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves y prepárate para escuchar Las brujas de la hacienda. ¿Qué tal, cibernautas? Mi nombre es Daniel y les escribo desde San Luis Potosí. Tengo 28 años y junto con esta historia van los testimonios de mis amigos Carla y Sergio, quienes vivieron esto conmigo. Lo que vamos a contarles sucedió hace 8 meses y todavía nos cuesta trabajo procesar lo que vimos esa noche. Algunos de ustedes dirán que fuimos imprudentes, que no debimos entrar a ese lugar. Y tienen razón, pero ya no podemos cambiar el pasado. Los tres somos exploradores urbanos. Nos dedicamos a visitar lugares abandonados, tomar fotografías, hacer videos, documentar la historia de sitios olvidados. Es un hobby que compartimos desde hace años. Hemos explorado fábricas abandonadas, hospitales viejos, pueblos fantasma, siempre con respeto, sin vandalizar, solo documentando. En julio del año pasado, Sergio encontró información en internet sobre una hacienda abandonada en el municipio de Villa de Reyes, como a 40 minutos de San Luis Potosí, capital. La hacienda de San Bartolomé, según lo que investigamos, había sido construida en el siglo XVIII y abandonada desde los años 1920, después de la Revolución Mexicana. Las fotos que encontramos en línea se veían increíbles. Una construcción enorme de cantera rosa, con capilla propia, cuartos de servicio, establos, todo en ruinas, pero aún imponente. El lugar perfecto para una exploración. Tenemos que ir, dijo Carla emocionada cuando vimos las fotos. ¿Se imaginan las fotos que podríamos tomar ahí? ¿Investigo si podemos pedir permiso a los dueños?, pregunté. La hacienda está en disputa legal desde hace décadas, respondió Sergio. No tiene dueño oficial. Técnicamente no le pertenece a nadie. Planeamos la expedición para un sábado. Saldríamos temprano y pasaríamos el día explorando y fotografiando. Y regresaríamos antes de que oscureciera. Ese fue el plan. Pero como dicen, el camino al infierno está pavimentado en buenas condiciones. Salimos de San Luis Potosí como a las 9 de la mañana. El camino era fácil hasta Villa de Reyes, pero después tuvimos que tomar caminos de terracería para llegar a la hacienda. Sergio conducía su camioneta, mientras Carla y yo revisábamos el equipo: cámara, drones, linternas, baterías extra, agua, botiquín de primeros auxilios. Llegamos a la hacienda como a mediodía, y les juro que la primera impresión fue de asombro total. La hacienda de San Bartolomé era enorme. El edificio principal tenía 2 pisos, con decenas de ventanas vacías que parecían ojos muertos mirando hacia nosotros. La fachada estaba decorada con detalles tallados en cantera que, a pesar de deterioro, aún se veían hermosos. A un lado estaba la capilla, su cúpula parcialmente derrumbada, y alrededor había múltiples edificios menores, los cuartos de servicio, los establos, lo que parecía haber sido una casa de máquinas. Todo estaba cubierto de enredaderas, árboles creciendo dentro de las estructuras, ventanas sin vidrio, puertas podridas, pero la belleza de la ruina era indescriptible. Entonces, esto es épico, dijo Carla, ya sacando su cámara.
Empezamos a explorar, tomando fotos del interior. Volamos el dron para tomas aéreas. Todo parecía perfecto. El lugar estaba completamente desierto. No había señales de vandalismo reciente ni de que otros exploradores hubieran estado ahí recientemente. Después de fotografiar el exterior, decidimos entrar al edificio principal. La puerta de la entrada estaba abierta, colgando de una sola bisagra. Entramos con cuidado, probando cada paso para asegurarnos de que el piso pudiera soportar nuestro peso. El interior era impresionante. El vestíbulo principal tenía una escalera enorme de cantera que subía al segundo piso. Los muros estaban cubiertos de lo que alguna vez fueron murales hermosos, ahora descascarados y casi borrados. Había habitaciones a ambos lados, todas vacías, solo polvo y escombros. «Miren esto», llamó Sergio desde una de las habitaciones. Fuimos hacia él. Había encontrado una habitación que todavía tenía algunos muebles, una mesa vieja, sillas rotas, un armario sin puertas, y en las paredes había pinturas, retratos de la familia que había vivido ahí, supusimos. Hombres con traje del siglo XIX, mujeres con vestidos largos, niños serios mirando a la cámara. Los rostros en las pinturas nos seguían con la mirada, como suele pasar con las pinturas antiguas. Pero había algo en esas miradas, algo que nos ponía incómodos. ¿Sienten eso?, preguntó Carla de repente. «¿Qué?», respondí, como si alguien nos estuviera observando. Lo sentí en ese momento, una presencia, como si no estuviéramos solos en esa habitación, a pesar de que claramente solo estábamos nosotros tres. «Son los nervios», dijo Sergio, aunque su voz sonaba menos segura de lo normal. «Siempre pasa en lugares así, la mente nos juega trucos». Salimos de esa habitación y continuamos explorando. Pasamos horas documentando cada rincón de la hacienda. El segundo piso del edificio principal estaba en peores condiciones, con el techo parcialmente derrumbado y pisos inestables que tuvimos que evitar. Encontramos lo que parecía haber sido la biblioteca, con estantes vacíos, cubiertos de moho. Los cuartos de dormir, algunos con camas de hierro oxidadas, todavía en su lugar. Después fuimos a explorar los edificios secundarios. Los establos estaban casi completamente derrumbados, pero encontramos viejas herramientas agrícolas oxidadas y pedazos de arneses de caballos. La casa de máquinas tenía restos de maquinaria antigua que probablemente se usaba para procesar granos. Y luego llegamos a la capilla. La capilla estaba separada del edificio principal, conectada solo por un corredor techado que ya no existía. Para llegar, tuvimos que caminar por lo que había sido el jardín, ahora convertido en un pequeño bosque de arbustos y árboles silvestres. Cuando entramos a la capilla, algo cambió. El aire se sentía diferente, más pesado, más frío, a pesar de que afuera hacía calor. Dentro de la capilla hacía un frío que no tenía sentido. ¿Sienten el frío?, preguntó Carla frotándose los brazos. Los tres lo sentíamos, no era natural. La capilla estaba en mejor estado que el resto de la hacienda. El altar principal todavía estaba en su lugar, aunque la cruz que probablemente lo coronaba ya no estaba. Había bancas de madera derrumbadas, vidrieras rotas, pero la estructura en general se mantenía sólida. Lo que llamó la atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de símbolos. No eran símbolos cristianos, eran otra cosa.
círculos con estrellas adentro, palabras en un idioma que no reconocimos, dibujos de animales y figuras humanas en poses extrañas. Esto no estaba en las fotos que vimos en línea, dijo Sergio, acercándose a una de las paredes. Porque estas marcas no son antiguas, respondí, tocando una de las pinturas. Miren, la pintura todavía está un poco húmeda. Esto lo hicieron recientemente. ¿Quién vendría aquí para pintar esto?, preguntó Carla. No teníamos respuesta, pero empezamos a sentir que tal vez no estábamos tan solos como pensábamos. En el altar, detrás de donde habría estado la cruz, había algo más. Velas, docenas de velas negras ya consumidas, hasta ser solo un charco de cera, unas todavía intactas, y en el centro del altar había algo que nos hizo retroceder. Un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre seca, con símbolos alrededor que no pudimos entender. Nos vamos, dije de inmediato. Ahora. ¿Qué?, protestó Sergio. Apenas son las 4 de la tarde, todavía tenemos tiempo. No me importa, esto no me gusta. Alguien está usando este lugar para, no sé, algún tipo de ritual. No quiero estar aquí cuando regresen. Carla estaba de acuerdo conmigo, pero Sergio insistió. Solo media hora más. Quiero volar el dron una vez más para tomas del atardecer. Van a quedar increíbles. Cometimos el error de aceptar. Sergio voló el dron mientras Carla y yo esperábamos afuera de la capilla. El sol empezaba a ponerse y efectivamente las tomas se veían hermosas. La hacienda en ruinas contra el cielo naranja del atardecer. Pero entonces el dron empezó a tener problemas. «Qué raro», murmuró Sergio mirando el control. «Se está desconectando. ¿Perdiste la señal?» «No, es como si algo estuviera interfiriendo. Miren la pantalla». En la pantalla del control se veía la imagen del dron, pero estaba llena de interferencia, y entre la estática pudimos ver figuras, sombras moviéndose abajo en los terrenos de la hacienda. «¿Qué es eso?», preguntó Carla. «No sé, trae el dron de regreso». Sergio lo intentó, pero el dron ya no respondía a los controles. Lo vimos desde donde estábamos, volando erráticamente, subiendo y bajando sin control. Luego simplemente cayó del cielo, estrellándose en algún lugar dentro de la hacienda. «No puede ser», maldijo Sergio. «Ese dron me costó 20,000 pesos. Lo recuperamos y nos vamos», dije. «Ya». Entramos de nuevo a la hacienda para buscar el dron. Según el último rastreo GPS, había caído en algún lugar del segundo piso del edificio principal. Subimos las escaleras con cuidado. Ya estaba oscureciendo y tuvimos que usar nuestras linternas. La luz del atardecer ya entraba por las ventanas rotas, creaba sombras largas y amenazantes. Encontramos el dron en lo que parecía haber sido el cuarto principal de la hacienda. Estaba destrozado, las hélices rotas, la cámara hecha a pedazos. «No tiene sentido», dijo Sergio, recogiendo los pedazos. «Es como si algo lo hubiera aplastado. No solo se cayó, alguien lo destruyó». Fue entonces cuando escuchamos el canto. Era un canto de mujeres, múltiples voces cantando en un idioma que no reconocimos. Venía de abajo, del primer piso. Los tres nos quedamos helados. «Hay alguien más aquí», susurró Carla. «Salgamos por la ventana del otro lado», dije, ahora sin hacer ruido. Cuando intentamos movernos, escuchamos pasos en las escaleras. Alguien estaba subiendo, o algo.
Nos escondimos detrás de una pared destruida, apagando nuestras linternas. El canto continuaba, cada vez más fuerte, más cercano. Y entonces las vimos. Eran 7 mujeres, todas vestidas con ropas oscuras, con el cabello largo y suelto. Subieron las escaleras en fila, cada una llevando una vela negra prendida. El canto venía de ellas, una melodía antigua y perturbadora que hacía eco en las paredes de la hacienda. Caminaron hacia el cuarto principal, el mismo donde estábamos escondidos. Entraron, formaron un círculo, colocaron sus velas en el piso formando un patrón específico y continuaron cantando. Desde nuestro escondite pudimos verlas claramente. Eran mujeres de diferentes edades, algunas jóvenes, otras mayores, pero todas tenían algo en común. Una marca en la frente, un símbolo que parecía quemado en su piel. Una de ellas, la que parecía ser la mayor del grupo, sacó algo de una bolsa. Era una muñeca de trapo con cabellos humanos pegados a la cabeza. Hermanas, dijo la mujer con una voz fuerte, esta noche completamos el ritual. Con esta ofrenda sellamos el pacto. Las otras mujeres respondieron al unísono. Sellamos el pacto, aceptamos el poder, renunciamos a la luz. La mujer mayor colocó la muñeca en el centro del círculo de velas y sacó un cuchillo. No era un cuchillo normal. La hoja brillaba con un color rojizo, como si estuviera caliente. Carla, a mi lado, contuvo un grito. Sergio me agarró del brazo con fuerza. La mujer empezó a hacer cortes en la muñeca, de donde salió sangre. Sangre real. La muñeca sangraba como si fuera una persona viva. Esto no puede estar pasando, susurró Sergio, tan bajo que apenas lo escuché. El canto de las mujeres se intensificó y entonces pasó algo que nos hizo querer correr, gritando. Las velas empezaron a crecer. Las llamas salieron más y más hasta formar una pared de fuego alrededor del círculo. Y en esas llamas empezaron a aparecer formas, sombras que se movían, figuras que parecían salir del fuego mismo. No eran humanas, eran algo más, algo oscuro y retorcido que no debería existir en este mundo. La mujer mayor levantó la muñeca sangrienta hacia las llamas y gritó en ese idioma extraño. Las sombras en el fuego respondieron, extendiéndose hacia la muñeca, tocándola, envolviéndola. Y luego la muñeca empezó a moverse sola. Sus brazos y piernas se sacudían como si algo estuviera tratando de entrar en ella. No pudimos soportarlo más. Sergio se levantó para correr y en el proceso tiró unos escombros. El ruido alertó a las mujeres. Todas giraron hacia nosotros al mismo tiempo. ¡Intrusos!, gritó la mujer mayor. Han profanado el ritual. ¡Atrápenlos! Corrimos más de lo que jamás habíamos corrido en mi vida. Bajamos las escaleras tropezando, casi cayendo, mientras detrás de nosotros escuchábamos los gritos de las mujeres. Pero sus gritos estaban cambiando, ya no sonaban humanos, se estaban convirtiendo en chillidos, como de lechuzas o murciélagos gigantes. Llegamos al primer piso y corrimos hacia la salida,
pero cuando llegamos a la puerta principal estaba bloqueada. Alguien había puesto una barra de hierro atravesada, asegurándola desde afuera. ¡La ventana!, gritó Carla. Corrimos hacia una de las ventanas grandes del vestíbulo. Sergio pasó primero, luego ayudó a Carla. Yo iba a saltar cuando sentí algo agarrarme del tobillo. Me caí de espaldas y cuando miré, una de las mujeres me tenía agarrado, pero ya no se veía humana. Su cara se había alargado, sus ojos se habían vuelto completamente negros y de su boca salían dientes afilados. «Tú te quedas», dijo con una voz que sonaba como si hablaran varias personas a la vez. «Necesitamos tu sangre para completar el ritual». Pateé con mi pie libre, dándole en la cara. Me soltó por un segundo y aproveché para saltar por la ventana. Caí mal y sentí un dolor agudo en el tobillo, pero no me importó. Sergio me ayudó a levantarme y los tres corrimos hacia la camioneta. Detrás de nosotros, las 7 mujeres habían salido de la hacienda, pero ya no caminaban, volaban. Se habían transformado en algo parecido a lechuzas gigantes, pero con rasgos humanos todavía visibles en sus caras deformadas. Volaban en círculo sobre nosotros, chillando, bajando cada vez más cerca con sus garras extendidas. «¡Corran al carro!», gritó Sergio. Una de las criaturas se lanzó en picada hacia Carla. Yo la empujé a un lado y la criatura me rasguñó el hombro con sus garras. Sentí un dolor ardiente y sangre caliente corriendo por mi brazo. Llegamos a la camioneta. Sergio arrancó antes de que Carla y yo termináramos de cerrar las puertas. Las llantas derraparon en la tierra y salimos a toda velocidad por el camino de terracería. Las criaturas nos siguieron, volando sobre la camioneta, golpeando el techo y las ventanas con sus garras. Una de ellas se estrelló contra el parabrisas, agrietándolo. Pudimos ver su cara horrible presionada contra el vidrio, con esos ojos negros mirándonos con hambre. Sergio aceleró más, la camioneta rebotando violentamente en los baches del camino. Una de las criaturas logró agarrarse del techo y empezó a arañar el metal, tratando de hacerle un agujero para entrar. «No se detengan», grité, «sigan, sigan». Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, las criaturas se detuvieron, dejaron de perseguirnos. Cuando miré por el espejo lateral, las vi regresar volando hacia la hacienda, sus siluetas oscuras contra el cielo del atardecer. No dejamos de manejar hasta llegar a Villa de Reyes. Nos detuvimos en una gasolinera y revisamos los daños. La camioneta estaba rayada por todas partes, el parabrisas agrietado, el techo abollado y con marcas profundas de garras. Y yo tenía 4 rasguños profundos en el hombro que sangraban bastante. Fuimos al hospital de San Luis Potosí. Les dijimos a los doctores que me había atacado un animal salvaje, probablemente un puma o un gato montés. Me curaron, me dieron antibióticos. Las heridas eran profundas, pero no peligrosas. Esa noche, en el hotel, nos quedamos porque ninguno quería ir a casa solo. Investigamos todo lo que pudimos sobre la hacienda de San Bartolomé y encontramos cosas perturbadoras que no habíamos visto antes. Según registros históricos que Sergio encontró en archivos digitalizados, la hacienda había sido el sitio de múltiples eventos extraños durante su existencia. En 1847 hubo acusaciones de brujería contra varias mujeres que trabajaban en la hacienda. Fueron juzgadas y condenadas a ser quemadas, pero escaparon antes de la ejecución y nunca fueron encontradas.
En 1892, el dueño de la hacienda reportó a las autoridades que grupos de mujeres se reunían en su capilla durante las noches para realizar rituales paganos y actos de brujería. Cuando la policía llegó a investigar, no encontraron a nadie. Y en 1920, justo antes de que la hacienda fuera abandonada durante la Revolución, hubo reportes de que toda la familia que vivía ahí desapareció misteriosamente. Nunca fueron encontrados. Algunos testigos del pueblo cercano dijeron haber visto luces extrañas y escuchando cantos en la hacienda la noche de la desaparición. Desde entonces, la hacienda había sido evitada por los locales. Algunos exploradores urbanos habían intentado visitarla a través de los años, pero muchos reportaron experiencias extrañas, apariciones, voces o sensación de ser perseguidos. Y encontramos algo más. En un foro de Urbex, Exploración Urbana, alguien había posteado hace 3 años que había visto a un grupo de mujeres realizando rituales en la hacienda de San Bartolomé. Otros usuarios respondieron diciendo que eran solo leyendas locales, que probablemente vio vagabundos o personas usando el lugar para fiestas. Pero nosotros sabíamos la verdad. Tenemos que reportar esto, dijo Carla, a la policía, a alguien. ¿Y qué les vamos a decir?, respondió Sergio. ¿Que vimos a 7 brujas que se transformaron en lechuzas gigantes? Nos van a encerrar en un psiquiátrico. Tenía razón, no teníamos evidencia. El dron estaba destruido y lo habíamos dejado ahí. Nuestras cámaras las habíamos perdido en la huida. Solo teníamos nuestro testimonio y las heridas en mi hombro. Al día siguiente regresamos a nuestras casas. Acordamos no hablar de esto con nadie. ¿Quién nos creería? Pero las cosas no terminaron ahí. Una semana después del incidente, Carla empezó a tener pesadillas. Soñaba con la hacienda, con las mujeres cantando, con esas criaturas volando sobre ella. En los sueños, ellas la llamaban, diciéndola que regresara, que cumpliera lo que había comenzado. Sergio empezó a ver sombras, figuras oscuras que aparecían en las esquinas de su visión, pero desaparecían cuando trataba de enfocarlas. Y a veces en la noche escuchaba el canto, ese mismo canto que habíamos escuchado en la hacienda. Y yo tengo las cicatrices. Los rasguños sanaron, pero dejaron marcas permanentes en mi hombro. 4 líneas rojas que nunca se desvanecen completamente. Pero hay algo peor. A veces, cuando estoy solo, siento la presencia como si algo me estuviera observando desde las sombras. Y en 2 ocasiones he encontrado cosas en mi departamento que no deberían estar ahí. Una vez fue una pluma negra gigante en mi cama. Otra vez encontré ceniza formando un círculo en el piso de mi sala. Hace 3 meses decidimos volver, no a la hacienda, sino al pueblo cercano. Queríamos hablar con los locales, entender mejor lo que era ese lugar. Un anciano del pueblo, don Evaristo, accedió a hablar con nosotros cuando le contamos, con cuidado, lo que habíamos visto. Esas mujeres llevan ahí más de 100 años, nos dijo. Son el aquelarre de San Bartolomé. Según las historias que me contaba mi abuelo, vendieron sus almas al diablo a cambio de poder y vida eterna. Pero como castigo, no pueden alejarse de la hacienda. Están atadas a ese lugar para siempre.
¿Por qué nadie hace nada?, preguntó Carla. ¿Por qué la policía no investiga? Don Evaristo se rió amargamente. Porque todos los que han intentado hacer algo han desaparecido o han muerto. Hace 20 años, un sacerdote de Guadalajara vino a hacer un exorcismo del lugar. Lo encontraron 3 días después, loco, balbuceando sin sentido. Murió en un hospital psiquiátrico 6 meses después. ¿Y qué hacemos nosotros?, pregunté. Entramos a su territorio, las interrumpimos. ¿Van a venir por nosotros? Don Evaristo nos miró con lástima. Ya los marcaron, especialmente a ti, dijo señalando mi hombro. Las garras de un nahual o una bruja dejan más que cicatrices físicas, dejan una conexión. Ahora ellas siempre sabrán dónde estás. ¿Hay alguna forma de romper esa conexión? Solo una. Tienen que regresar a la hacienda y pedir perdón, hacer una ofrenda, prometerles que nunca regresarán ni hablarán de ellas. ¿Y si no lo hacemos? Don Evaristo no respondió, solo negó con la cabeza. Los 3 hemos estado debatiendo qué hacer. ¿Regresamos a la hacienda a pedir perdón, como dijo don Evaristo, o vivimos con esta maldición, con el miedo constante de que algún día ellas vengan por nosotros? Carla dice que deberíamos mudarnos lejos, a otro estado, o incluso a otro país, que tal vez la distancia rompa la conexión. Sergio quiere regresar y confrontarlas, llevar armas, llevar un sacerdote, intentar destruir el aquelarre de una vez por todas. Yo no sé qué hacer. Cada noche reviso las cerraduras de mi departamento 3 veces. Duermo con las luces prendidas y siempre cargo conmigo el rosario que me dio mi abuela antes de morir. Porque sé que ellas están ahí, esperando, y sé que algún día, tarde o temprano, tendré que tomar una decisión. O regreso a enfrentar a las brujas de la hacienda, o paso el resto de mi vida mirando sobre mi hombro, esperando el momento en que vengan a reclamar lo que consideran suyo. Han pasado 8 meses desde aquella noche, y cada mes, el día exacto en que fuimos a la hacienda, recibo un mensaje en mi teléfono de un número desconocido que no puedo rastrear. El mensaje siempre dice lo mismo: te estamos esperando, regresa a casa. La semana que viene es el aniversario de 9 meses y he tomado una decisión. Voy a regresar. Voy a enfrentar a las brujas de San Bartolomé, con o sin mis amigos, con o sin ayuda, porque esta maldición no puede continuar. O termino con ellas, o ellas terminan conmigo. Si están viendo esto y soy yo quien lo sube, significa que sobreviví. Significa que encontré una forma de romper la maldición. Pero si este video lo sube alguien más, si leen esto y yo no estoy para contarlo, entonces sabrán que las brujas ganaron. Y por favor, cibernautas, hagan lo que yo no hice. Si alguna vez encuentran un lugar que se siente mal, que les da mala espina, que claramente no quiere visitantes, no entren. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Algunos secretos es mejor no descubrirlos. Porque hay cosas en este mundo que son más antiguas que nosotros, más poderosas que nosotros, y algunas de esas cosas no nos ven como personas, nos ven como intrusos en su territorio, como presas, como ofrendas. Nos vemos pronto, cibernautas, o no. Deséeme suerte. Y así termina el relato de Daniel,
Carla y Sergio, sobre las brujas de la hacienda de San Bartolomé. Una historia que nos recuerda que la curiosidad puede tener un precio muy alto. Esta historia me llegó hace 3 semanas. Daniel me la envió con una nota diciendo que planeaba regresar a la hacienda este fin de semana. Le pedí que me mantuviera informado. Hasta ahora no he sabido nada de él. Si alguno de ustedes, cibernautas, sabe algo sobre Daniel o sobre la hacienda de San Bartolomé en Villa de Reyes, San Luis Potosí, por favor, déjenlo en los comentarios. Estoy genuinamente preocupado. ¿Ustedes qué harían en su lugar? ¿Regresarían a enfrentar a las brujas o huirían lo más lejos posible? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si te impactó esta historia, déjanos un like, comparte el video y suscríbete a Diario de un Cibernauta para más relatos paranormales. Activen la campanita para no perderse ninguna historia. Y recuerden, cibernautas, no todos los lugares abandonados están vacíos. Algunos están habitados por cosas que nunca se fueron, que nunca se irán. Nos vemos en el próximo relato. Cuídense mucho y si van a explorar lugares abandonados, tengan mucho cuidado. Nos vemos en la oscuridad.